Agriega un champiñón. Este era una vez un guatón llamado Wario que vivía felizmente como su ídolo el negro Piñera, hasta que de repente puso mega noticia y anunciaron que un nuevo juego está sacando cualquier plata, por lo que se le prende el foco y decide sacar su propia pyme de videojuego. Pero le da flojera a trabajar, por lo que se mete en sus redes de contactos para conseguir gente que haga todo el trabajo por él. Su juego se convierte en un éxito, y como si fuera senador de la república se escapa con todas las ganancias, no sin antes chocar con uno de los personajes cayendo de hocico el mal. Ahora comprendo cuál era el ángel. Hoy el champiñón dorado se complace en resumir WarioWare para el Game Boy Advance, el primer juego de la franquicia que salió en el 2003. ¿Por qué eres tan viejo? Y consiste simplemente en jugar una gran cantidad de pequeños microjuegos que duran aproximadamente 4 segundos. En la opción principal tenéis que empezar con un tutorial donde te enseñarán todo lo básico para seguir avanzando y conocer a todos nuestros queridos personajes. Comenzando por Wario, como el guatón amarrete que debía enfrentar al principio y al final. Y la temática de sus microjuegos son en referencia a su propia persona. Básicamente el Lucho Jara del universo de Mario. Un golpe de suerte. Espero despierto. Jimmy T, como la fusión de Waluigi y Disco Stu, que disfruta mucho de la música, pero la temática de sus juegos son de deporte. ¿Qué tiene que ver? Mona, como la joven empoderada que tira la primera línea para pelearse con los pacos, y sus juegos son tan cotidianos como sonarse, meterse el dedo en la nariz y clavar un clavito en la mano de un calvito. ¿Ha visto algo más absurdo? Line Ball, como el fanboy de Nintendo que hace referencia a cosas tan antiguas como los juguetes que la empresa sacaba en el año de la cocoa, y aprovecha de hacerle promoción a la nueva Game Boy SP que salió a la venta en ese año. Dibble y Spitz, como los taxistas cuyos juegos son de temática ciencia ficción y por algún motivo también ponen juegos de Wario. Dr. Kragon, como el científico mitad androide que junto a su parte humana está que se mea y sus juegos con temática realista se juega dentro de la taza del Wario. Orbulon, como el marcianito 100% real no fake cuyos juegos son de ingenio y por lo mismo son más largos. Y las gemelas Kat y Anna, como las ninjas amantes de la naturaleza que tienen por lejos el mejor tema musical de todo el juego. Y también ponen microjuegos de Wario. ¿Por qué? En total son 213 microjuegos que podéis jugar tanto en cada escenario y personaje como también jugar a cada uno en todas sus dificultades. En el modo Stages, cada 3 personajes, Jimmy T se cambia de peluca y te tira un remix con microjuegos de los personajes ya derrotados. Y además de los microjuegos también hay algunos pequeños jueguitos individuales, así como también minijuegos para 2 jugadores. Cuando te das vuelta el juego principal te desbloquea unos edificios donde los pisos representan un punto por cada victoria. Tenéis un edificio azul cuyos microjuegos son la papa, el rosado donde son todos los microjuegos jefe con una velocidad que te cagáis, el amarillo donde jugáis a los niveles más difíciles con una sola vía y uno rojo donde vaya a la velocidad de la luz. Este juego es uno de mis favoritos para la vieja Game Boy Advance y si el juego aún no te tinca hay al menos 3 datos fundamentales que te puedo compartir. En este juego podéis jugar una versión portátil de Sheriff, probablemente uno de los títulos más arcaicos de la compañía japonesa. Es uno de los juegos más graciosos que he jugado en mi vida. Hay uno que otro juego difícil, pero hasta perdiendo te vaya a cagar de la risa. Los efectos de sonido son lo más bizarro que hay en la consolita de 32 bits, siendo mi favorito este grito tan particular. En conclusión, este título es la raja. Por lo que te recomiendo totalmente que lo pruebes si no lo has hecho, no te vayas a arrepentir. Y eso fue el resumen de esta semana. Quiero darle las gracias a todos los amigos que se suscribieron. Espero que este canal crezca para retribuirles como corresponde todo el apoyo que nos han dado. Si es tu primera vez en este canal, dale me gusta, suscríbete y compártelo con todos tus amigos y familiares. Por ahora me despido, no sin antes decir... Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Chao, conchetumares!